San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Muy buenas tardes y bienvenidos a estos programas de A Nuestra Salud que ya tienen 11 años con la comunidad. San Vicente Fundación desde el Hospital Universitario programa cada año 10 temas de importancia para la comunidad según lo que nuestros visitantes nos dicen que quieren escuchar, para que puedan escuchar conferencias de prevención en la enfermedad y promoción de la salud. Hoy vamos a tener un tema que es importante porque es una de las enfermedades que más se ve en nuestra comunidad y es la diabetes, pero no vamos a hablar de las generalidades de la diabetes, cómo se diagnostica solamente, sino que hay algunas complicaciones que ya los diabéticos conocen, pues la gente sabe, por ejemplo, usualmente que tienen heriditas en los pies y que no se dan cuenta y que pasan cosas con eso, pero habrán más. Para eso entonces hoy tenemos 3 conferencistas que nos van a estar acompañando, un médico endocrinólogo que sabe muchísimo sobre esta enfermedad, que nos va a hablar rápidamente de cómo se diagnostica y algunos de los enfoques que él nos puede dar. Nos acompaña un médico oftalmólogo que nos va a hablar de una de estas complicaciones, y también nos va a hablar una nutricionista que les va a dar el enfoque de la alimentación. Todo esto pensando en que quienes ya fueron diagnosticados y los familiares de quienes ya fueron diagnosticados puedan ayudarlos a tener mejores hábitos que les evite mayores complicaciones aparte de la enfermedad. Agradecemos este espacio al Centro Comercial San Diego, que siempre nos abre sus puertas gratuitamente para poder recibir entre 200 y 400 personas en cada tema. Les agradecemos a quienes nos ven por aquí, a quienes nos visitan por nuestro canal en YouTube. Para iniciar, le voy a dar la bienvenida al doctor Carlos Alfonso Willes Barrera. Él es médico endocrinólogo, como les decía, del Hospital Universitario de San Vicente Fundación y es docente en la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Los veo bien, ¿cierto? Bueno, eso está muy bien. Qué rico que nos acompañen en el día de hoy. Vamos a hablar, como nos decía Isabel, que el tema de diabetes definitivamente es bastante frecuente. Esto podría alcanzar más o menos 6 de cada 100 personas en nuestra población, o sea que es realmente una de las enfermedades comunes que estamos viendo hoy en día. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? El cuerpo es supremamente bonito e inteligente y ustedes ven que por las venas no va ni la papa, ni la yuca, ni el arroz que nos comimos ahora, sino que el cuerpo empieza, digamos, como a digerirlo, a sacarle los nutrientes, los lleva por la sangre, pero hay una hormona que se llama la insulina, que se produce en el páncreas y es la que se encarga de hacer que eso que va por ahí circulando se guarde en las células. Dicho de otra manera, nosotros tenemos el páncreas que produce la insulina y esto es como sencillamente tener la llave correcta para poder abrir la puerta. Usted tiene un llavero y tiene 10 llaves, pero si no tiene la llave que es, se queda afuera. La insulina es la llave que hace que esta energía, que eso que usted se comió, entre en la célula y entonces tenga la capacidad de sentirse aliviado, de sentirse enérgico, de tener la capacidad de hacer. No sé si a ustedes les pase, pero algunas personas que son diagnosticadas con diabetes le dicen a uno con mucha frecuencia que tienen una sensación constante como de hambre. Y precisamente tiene relación porque el azúcar está en la sangre y no en las células. Y realmente son las células las que tienen que estarse alimentando, no la sangre. Y eso es lo que hace que la persona tenga esa sensación en un momento determinado que le falta la energía, que le falta la pila, que le falta el combustible. ¿Qué es lo que nosotros hacemos precisamente con los tratamientos? Ayudar a que esa, digamos, cantidad de azúcar sí se guarde en las células y el cuerpo la aproveche. Pero también les cuento que el ejercicio es una de las cosas que más ayuda a que esas células aprovechen el azúcar, a que esa insulina trabaje fácilmente y a que esa llave abra la puerta. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que vemos con los pacientes que tienen diabetes? Que si hay mucho azúcar en la sangre, yo les decía ahora, ese azúcar está pasando por los riñones y si pasa por los riñones arrastra agua. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces la persona va a empezar a tener orinadera. ¿Qué significa diabetes? Es el paso a través de, en palabras paisas, orinadera,
Y hace muchos años en la medicina probaban la orina que para saber de qué estaba la persona enferma. Entonces probaban y la orina era dulce. Por eso se llama diabetes mellitus, o sea, orina dulce. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona empieza a perder y a perder orina. ¿Y eso qué significa? Que se puede deshidratar. Y si a una persona le falta líquido, ¿qué tiene que hacer? Ir a compensar, le da sed, va, toma agua. Entonces, la orinadera, la sed intensa, como el cuerpo no aprovecha el alimento, ¿qué va a pasar? Se puede ir adelgazando porque además de eso se le están perdiendo los nutrientes, digamos la energía se le está perdiendo a través de la orina y podríamos ver eso, mucha hambre, mucha sed, la orinadera. Algunas veces, y ahorita nos lo van a ampliar, el paciente podría tener por un exceso de azúcar, digamos como nublado el cristal del ojo. No sé si les pase, pero algunas veces los diagnósticos los resulta haciendo el médico porque el paciente consulta y está notando que la letra pequeñita no la estaba leyendo bien, que de un momento a otro comenzó a notar que estaba más borroso de la cuenta. Y esto podría estar asociado perfectamente en un comienzo por el exceso de azúcar o con el paso del tiempo por el mismo problema que va generando el azúcar elevado en la sangre. La diabetes definitivamente es mucho más que azúcar alto en la sangre. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Es entender que si hay mucho azúcar, él ya está circulando por todo lado, pero también le está poniendo problema a los órganos internos. Y esto específicamente nos está diciendo aquí, ojo con el corazón. Sabemos que las personas con diabetes tienen un riesgo parecido, si no es que es casi que igual, de tener un evento del corazón, de mala circulación en el corazón, como el que ya tuvo un infarto. Me explico. El solo hecho de que a una persona la diagnostiquen con diabetes, la pone en un cuidado tal como el que ya le diagnosticaron un infarto. O sea, cuidado en términos de la presión, cuidado en términos de la comida, cuidado en la alimentación, cuidado en los medicamentos. Entonces, fíjense que si a alguien que le da un infarto, uno inmediatamente viene y le dice, cuídese. Si a una persona le diagnostican azúcar, por favor yo les diría en el día de hoy, cuídense, sobre todo porque está en manos de ustedes. En gran parte nosotros los acompañamos, nosotros les recomendamos, pero es cada persona la que asume ese cambio frente a su alimentación, a su estilo de vida, a su comportamiento y a su consumo de los medicamentos. Dijimos que la parte ocular, y ahorita nos van a contar, pero también tiene que ver con la circulación. Sabemos que las personas con la diabetes, con el paso del tiempo, podrían tener problemas de mala circulación y una de las quejas sencillas y frecuentes que escuchamos en la consulta es que la persona empieza a caminar unas cuantas cuadras y sobre todo cuando es en plano inclinado y empieza a notar que se le cansa la pierna, que le toca parar un ratico y después vuelve a coger impulso, arranca y camina otras cuadritas y vuelve y le da el dolor en un cierto punto. A veces puede ser en la pantorrilla, a veces puede ser en el muslo, a veces incluso en las caderas. Y eso depende también de dónde esté, digamos, taponado o dónde esté disminuido la cantidad de sangre que está llegando a la pierna o a las piernas en un momento determinado. Ni qué decir si además de sumar cigarrillo y diabetes, porque esa sí es bomba de tiempo. Mala circulación es muy frecuente en personas con consumo de cigarrillo y quien fuma y adicionalmente tiene el azúcar alto o tiene el colesterol alto, pues eso es una bomba de tiempo. O sea que dicho de otra manera, ustedes saben que cigarrillo y azúcar no la van. O sea que definitivamente si estamos asumiendo cambios en el estilo de vida y queremos prevenir cualquier tipo de complicación, el cigarrillo deberían decirle adiós. El colesterol, ustedes saben que hay una grasa buena y hay una grasa mala. El HDL, que aquí lo pusimos como el angelito, es precisamente el colesterol protector, el colesterol bueno, el que limpia por dentro de las arterias, el que previene que la grasa se vaya a ir depositando en esas arterias pequeñitas que se pueden taponar. El colesterol L es el diablito, el malo, el peligroso, la grasa, digamos, gruesa que se va poniendo en las paredes de las arterias. Para quien haya visto en un lavamanos qué pasa por dentro cuando uno va dejando, digamos que pasa el tiempo, se va taponando con el jabón, con la suciedad que uno va, digamos, arrojando.
Eso mismo puede pasar en las arterias del cuerpo de nosotros. Entonces, si es una arteria grande, pues es muy fácil, digamos, pensar que, digamos, difícil se va a taponar. Pero si es una arteria pequeñita, con un poquitico de grasita, va a tener dificultades en la circulación. Las arterias más pequeñitas, mire cómo es de irónica la vida, el corazón bombea sangre para todo el cuerpo y saca la arteria más grande. Pero las arterias que alimentan el corazón son unas arterias pequeñiticas, que se llaman las coronarias. Entonces, ojo a la persona que tiene problemas con el colesterol y especialmente con el colesterol diablito, con el LDL, porque podría llegar a que se tapen esas arterias pequeñitas. Entonces, fíjense que el mensaje central aquí es que nosotros creemos que azúcar es lo único y que diabetes es igual al azúcar alto en la sangre, pero no. Azúcar tiene mucho más. Azúcar tiene que ver con la visión, azúcar tiene que ver también con la sensación, azúcar tiene que ver con los riñones, azúcar tiene que ver con la circulación, azúcar tiene que ver con el colesterol y con los triglicéridos. Por tanto, es supremamente importante no solo cuidar el azúcar, sino cuidar todo el resto de cosas para poder realmente ganar años de vida saludable. Y fíjense que cuando una persona le hacen el diagnóstico de la diabetes, inmediatamente, sobre todo cuando es una persona adulta, se debería tener una evaluación de la parte de los riñones, de la función de los riñones y también de los ojos. Porque generalmente cuando a una persona la diagnostican con diabetes, lleva algunos años con principios de azúcar, con principios de elevación del azúcar en la sangre. De hecho, todos tenemos azúcar en la sangre en un nivel normal. Diabetes es el que tiene más azúcar de lo que normalmente manejamos. Entonces, a veces, 1 de cada 10 personas, su primera manifestación de la diabetes podría ser un problema de un preinfarto o un infarto. O 1 o 3 de cada 10 personas podrían tener que al momento del diagnóstico está alterada la sensación, la sensibilidad. Es lo que muchas veces, digamos, no lo refieren como calambres, ardor, hormiguitas, corrientazos, una sensación de chuzos en las plantas de los pies, sobre todo en las horas de la noche. Y eso está directamente relacionado con el control del azúcar. La parte de los ojos, que la vamos a dejar con el doctor Bravo ahorita, y la parte renal, que como les explicaba, el riñón tiene una cosa muy bonita y es que es como si fuera un colador. Y ese colador normalmente está limpiando nuestro organismo de las sustancias malas. ¿Qué pasa si ese riñón y a ese colador se le abrieran los poros? Pues empiezan a salir las pepitas. En este caso, digamos, no son las pepitas del jugo, sino las proteínas del cuerpo. Y las proteínas del cuerpo empiezan a hacer alteraciones en la función del riñón y sabemos que una persona que comience a tener un deterioro en su función de los riñones también tendrá que tener unas restricciones en la alimentación, que se debe tener una alimentación muy balanceada, que vamos a tener unas porciones más chiquiticas en cuanto a la proteína para no sobrecargar de trabajo y que inclusive con el tiempo podría esto también relacionarse con la presión más elevada de la cuenta o inclusive tener la necesidad de un aparato que se llama diálisis. Pero por fortuna, esto es una cosa que no debería estar sucediendo y que cada vez nosotros vemos que si un paciente se porta supremamente bien y asume un estilo de vida saludable, creo que definitivamente puede alejar estas complicaciones. Y yo quiero contarles una historia que a mi gusto es realmente muy alentadora y muy motivadora. Yo conocí hace un tiempo una de las personas que es uno de los dueños de las galletitas de esas especiales de diabéticos. Y es un señor que tiene más de 25 años con diabetes y que al día de hoy no tiene complicaciones asociadas a la diabetes. Y de hecho eso le sirvió como algo en la vida para decir, mire, si yo he pasado por estos cambios, qué tan rico que otras personas se puedan beneficiar de comerse algo que tenga la sensación de dulce sin que les suba el azúcar. O sea, él utilizó una lección de vida donde dijo, a mí me dio esto, yo cómo puedo ayudar a otros que tienen algo parecido para que también tengan calidad. Pero para mí lo más importante es el ejemplo que él nos ha dado. Y es saber que han pasado una cantidad de años conviviendo con la diabetes y que al día de hoy, sin problemas circulatorios, sin problemas del corazón, sin problemas
de los riñones o inclusive de la parte visual. O sea que en términos normales mi mensaje es, existen esas complicaciones, pero definitivamente son totalmente prevenibles porque están directamente relacionadas con el control del azúcar que cada uno tenga. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Un azúcar en ayunas, va usted al laboratorio, le sacan una muestra de sangre y normalmente el azúcar normal es de 100 para abajo, 100 miligramos por decilitro. Decimos prediabetes en el que tiene entre 100 y 125 y decimos diabetes en el que saca más de 2 veces 126 para arriba en ayunas. ¿Cuánto también podría servir para diagnosticar diabetes? En la persona que tiene los síntomas que yo les conté ahora, mucha sed, mucha orinadera, está perdiendo peso y en cualquier momento del día le sale por encima de 200. Entonces son las formas con las que hacemos diagnóstico y aquí tendríamos que incluir una que probablemente para ustedes sea conocida, que es la hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada, que es un examen buenísimo que se inventaron con una sola muestrecita de sangre que me dice lo que pasó en los últimos 3 meses con la persona. Como quien dice, no hay forma de engañar a nadie, porque hay gente que coge y se cuida porque tiene cita con el médico, entonces viene y el último semana se cuida y todo sale perfecto. La hemoglobina glicosilada le dice a uno qué hizo usted o qué no hizo durante los últimos 3 meses. Se conoce como HbA1c. Es el examen que para nosotros también hoy en día incluso sirve para hacer el diagnóstico y para darnos cuenta cómo se comportaron. ¿A quién le medimos el azúcar? Normalmente después de los 45 años o a otras personas que siendo menores han tenido diabetes durante el embarazo o que les dio un infarto o un preinfarto antes de los 50 o los pacientes con sobrepeso, con obesidad, con el colesterol bueno muy bajito, con los triglicéridos altos, con historia familiar de diabetes o que tengan otros factores de riesgo de problemas del corazón. Y así como estos muñequitos del gordito y el flaco, que de pronto ustedes recuerdan, nos hicieron reír en más de una ocasión, yo quiero que ustedes también tengan en mente que a la diabetes le han puesto como unos tipos, como unos números. Y dicen por ahí que hay una diabetes tipo 1 y que hay otra diabetes tipo 2. Y el primer mensaje que quiero que se lleven es que el 1 o el 2 no significan el grado, digamos, de severidad o la gravedad de la enfermedad. Entonces, si tiene el 1 está más leve o el 2 está más grave. No. Diabetes es diabetes. Y diabetes bien controlada le va a ir bien y diabetes mal controlada va a tener complicaciones. Entonces, la diabetes que llaman del tipo 1 es la forma que aparece en los niños porque el páncreas deja de producir insulina. Entonces, generalmente el prototipo es un niño delgadito que comienza así, de una, con sed, orinadera y que empieza a perder peso. El diabético tipo 2 generalmente es el adulto, el gordito bonachón, que está quietico, que está sedentario, que come de todo y que probablemente tenga una herencia. Ahora, hay formas de diabetes tipo 2 también en personas con peso normal, sí, hay formas de diabetes tipo 2 en personas un poquito más jóvenes, también, de hecho estamos viendo hoy en día adolescentes que por la obesidad están adelantando el problema de la diabetes en casi 30 años. O sea que el mensaje es que también depende de ustedes, que si ustedes tienen una herencia, cuéntenle a su familia y especialmente a la gente más joven que hay que empezar a moverse, que hay que caminar, brincar, saltar, trotar, saltar lazo, lo que sea, pero moverse. Porque la quietud es uno de los problemas centrales que está disparando el problema del azúcar. ¿Cuál es el riesgo que una persona de mi familia desarrolle diabetes si yo lo tengo? Esto vamos a mirarlo desde 2 puntos de vista. Dijimos que en los diabéticos tipo 1, que son los niños, generalmente, si usted tiene un hermanito, la probabilidad que su hermanito desarrolle diabetes es de un 6 al 10%. Si es la mamá, 2%, si es el papá, 6%, si ambos padres, 25% que el hijo desarrolle diabetes. O sea, fíjense que realmente no es tan alto como lo que les voy a mostrar. El paciente que tiene una diabetes tipo 2, si su hermano es diabético, tiene una posibilidad de hasta un 30% de desarrollar diabetes.
O sea que si usted tiene un hermano o una hermana con diabetes, por favor, póngase de una vez las pilas a hacer las cosas, porque precisamente guerra avisada no mata soldado. Si hay un gemelo idéntico, la probabilidad va casi al 90% de desarrollarlo. Entonces, dicho de otra manera, la historia familiar pesa mucho en la diabetes. Quiero mostrarles algo que ya les había anticipado. Las personas que tienen sobrepeso van a incrementar la probabilidad de desarrollar diabetes. El nivel de masa corporal nos indica la relación de nuestro peso y estatura, y el, digamos, peso normal va entre 19 y 25 de índice de masa corporal. Los pacientes que están de 30 hacia arriba, estamos hablando ya de obesidad, y si ustedes miran la flecha amarilla, que es cuando el paciente justo está entre el límite del peso normal y el sobrepeso, miren cómo se pega una súper incrementada en esa probabilidad, casi 5 veces más, o sea, de 8% a 40%, cuando usted pasa el índice de obesidad. Entonces, nuevamente, insisto, si usted tiene una herencia y ya la conoce, si usted ve que está ganando peso y se está quedando quieto, por favor, está en sus manos, en sus pies, en su cabeza, en su corazón y en su voluntad, empezar a moverse, porque es tal vez una de las mejores maneras de empezar a prevenir que el azúcar se vaya a subir con el tiempo. Y aquí vale la pena decir algo supremamente sencillo y práctico, y es que para eso, pásese la cinta métrica, coja el metro, páselo por el ombligo y póngase la mano en el corazón. Si una mujer tiene más de 88 centímetros de estómago, pasado por el ombligo, está acumulando grasa donde no le toca. Y no es la grasa que hay debajo de la piel, sino la grasa que es interna, en los órganos, la que tiene mayor relación con elevación del azúcar, del colesterol, de los triglicéridos, de la presión alta. Si usted es un caballero, los hombres más de 94 centímetros de medida en el abdomen me están diciendo, por favor, lo mismo que le acabo de decir a las mujeres, cuidado, está acumulando grasa donde no le toca, está acumulando posibilidades de desarrollar colesterol, triglicéridos, azúcar elevado, presión alta. Algunas personas que uno ve por ahí, que de pronto tienen mucho sobrepeso, desarrollan como una mancha oscura en el cuello, y eso no sale con nada, ni con límpido, ni con estropajo, ni con jabones caros, porque es que eso es una mancha interna de la piel. ¿Qué significa eso? Es el letrero que el cuerpo le está sacando a usted diciéndole, por favor, bájeme de peso. Me está poniendo a trabajar excesivamente. Y eso lo estamos viendo incluso en niños, en adolescentes y en personas mayores. Cuando usted vea esto en otra persona, cuéntele que el cuerpo se está comunicando, que el cuerpo le está pidiendo ayuda, que el cuerpo le está diciendo, si usted baja peso, esa mancha sí se le quita. Y si por ahí derecho usted baja peso, va a darle descanso al páncreas para que no tenga problemas con el azúcar a largo plazo. Finalmente, queremos decir que cuando hablamos del peso y hablamos del azúcar, también tenemos que hablar que es como una mesa de 4 patas que tiene que tener un equilibrio. ¿A ustedes les ha tocado comer algún día en una mesa coja? Como es de maluco, ¿cierto? Con una patica que coge se dañó la mesa. Eso mismo sucede con esto. Si usted tiene un paciente que queremos controlar el peso, que queremos controlar su glicemia, necesitamos tener un control muy bueno en su alimentación, necesitamos tener un control de la parte hormonal, que entre otras les cuento, muy poquitas veces un paciente gana peso por un problema de la tiroides. Eso, mejor dicho, deje de echarle la culpa a la tiroides, yo la quiero y la defiendo mucho, y asuma su responsabilidad. Tómese la pastilla juicioso, hágalo correctamente y con seguridad le va a ir bien. Hacer el ejercicio y manejar la parte emocional es clave. ¿Por qué? Porque sabemos que hay pacientes que el azúcar se pega una disparada increíble cuando hay situaciones de tensión emocional. Están preocupados por el hijo, por un problema, por una cosa económica, porque pasó X o Y o Z,
y sabemos que eso dispara el azúcar. Entonces, el manejo del azúcar es un manejo integral. Les mostré un panorama y les conté que el azúcar va más allá de simplemente el nivel en la sangre. Les conté lo importante que es entender que la persona con diabetes tiene riesgos altos para su salud en general, y por eso el cuidado que tenemos que hacer es definitivamente con todas las de la ley y sin aplazar. Un último mensajito. Consideramos que una persona es sedentaria cuando camina menos de 4.000 pasos diarios. Dicho de otra manera y en forma sencilla, es como caminar menos de 15 cuadras. Póngase la mano en el corazón. ¿Quién de aquí camina todos los días siquiera unas 15 o 20 cuadras? Muy bien, los felicito. Están haciendo bien la tarea. Los que no lo hicieron, por favor, pónganse las pilas. Están a tiempo. Eso es clave para que esto marche bien con todos. ¿Qué es lo que primero le preguntan a uno cuando uno se sube a un taxi? ¿Para dónde va? Esto, las personas que se les diagnostica el azúcar, es supremamente importante tener un mapa, tener el para dónde voy. Y eso es el glucómetro, el aparatico que me da la medida para saber cómo me está saliendo el azúcar. Entonces también un mensaje, quien le hayan diagnosticado la diabetes, precisamente, si yo sé que mi azúcar va bien, voy a prevenir complicaciones, pero si yo no tengo ni idea de cómo voy a saber qué hacer? Entonces les dejo esta última invitación para que tengamos en mente que el azúcar es totalmente controlable, que depende de nosotros tener buenos cuidados de los pies, de la circulación, de los ojos, de lo que nos alimentamos o de lo que caminamos. Finalmente, esta es una cuñita, haga en su casa un ejercicio, dibuje el zapato y encima póngale el pie. Fíjese a ver qué tan apretados está manejando los dedos, porque eso podría llevar a que si una persona no siente bien sus pies, entre uno y otro se monten o termine haciéndose una herida. La presión, clave tenerla controlada, ojalá menos de 130/80. Bajar el peso siquiera un 5 al 10%. El colesterol bueno, ojalá más de 45, y el colesterol malo, ojalá menor de 100. El colesterol total menor de 200. Todo esto, la idea es llevarlo como en su cabeza y tener y compartir con su médico para poder que estas metas sean posibles de llevar a cabo para que el azúcar esté bien controlado. Feliz tarde. Vamos a continuar ahora con el doctor Juan David Bravo. Él es médico oftalmólogo, retinólogo del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. En realidad también es docente de la Universidad de Antioquia. Le damos la más cordial bienvenida. Él nos va a hablar de una de las complicaciones más frecuentes y de hecho es una por la que cada año en el hospital hacemos también un tamizaje y seguramente él les hablará del tema. Muy buenas tardes para todos. Es para mí pues un gusto estar aquí con ustedes hablando acerca de una de las complicaciones de la diabetes más frecuente, pero al mismo tiempo de mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes, como es la visión. Y como lo decía Isabel, preocupados en el hospital como hemos estado desde hace 20 años por la salud visual de ustedes, de cada uno de ustedes, desde el punto de vista retina y su asociación con la diabetes. En el hospital realizamos anualmente la campaña de prevención de ceguera por diabetes que se denomina en Antioquia No Más Ciegos por Diabetes. Este año estamos cumpliendo 20 años y los invitamos el 19 de noviembre a que se vinculen a la campaña. Es una campaña gratuita donde vamos a tener oportunidad de evaluarlos, de encuestarlos, de ver cuál es el grado de control que llevan de la enfermedad sistémica, es decir, de la enfermedad general, y posteriormente dilatarles la pupila y mirar qué está pasando con sus ojos y qué riesgo y qué grado de enfermedad presentan para poderlos orientar
y de alguna manera contribuir a que la calidad de vida de ustedes siga siendo buena en el tiempo y que puedan seguir desempeñándose en sus actividades laborales, familiares, individuales, lo que permite una autonomía y una mejora en la autoestima. Van a estar seguramente mucho más confortables si tienen mejor visión que si van a tener problemas visuales atribuibles a la diabetes. Entonces, por eso es que es tan importante esta patología. No quiere decir que sea menor que las anteriores que se comentaron, pero desde el punto de vista de oftalmología y visión, la retinopatía diabética es un capítulo muy importante, es una parte muy importante dentro de las complicaciones de la diabetes que merece que hablemos específicamente de ellas. Entonces, la diabetes, como se entiende, es una enfermedad metabólica y como tal afecta múltiples órganos dentro del cuerpo humano. Y específicamente me corresponde a mí hablarle de los ojos, pero vamos a hablar específicamente de la retinopatía. Pero también cabe aclarar que es importante considerar que también produce catarata, produce glaucoma y también puede producir estrabismo súbito por una parálisis de uno de los músculos, es decir, aquellos episodios que se manifiestan por una visión doble porque uno de los ojos no se está moviendo adecuadamente y eso incomoda y angustia mucho a nuestros pacientes. Dentro de la retinopatía propiamente dicha, podemos decir que las cifras que hablan de su impacto en la comunidad son realmente dramáticas. Decimos que es la principal causa de ceguera en el mundo en pacientes en edad laboral, es decir, entre los 25 y los 60 años. De esta manera ustedes pueden darse una idea de cuál es el impacto que tiene desde el punto de vista individual, pero también económico, en la familia y en la sociedad. Cuando nuestras personas laboralmente activas empiezan a perder la visión y dejan de elaborar o de hacer su trabajo eficientemente, esto va a tener una repercusión muy grande en la persona, en el núcleo familiar y en la empresa donde laboran. Su aparición está relacionada directamente con el comienzo de la diabetes, es muy importante, porque a medida que somos más viejos de ser diabéticos, que a la vez se es más viejo en realidad, las posibilidades de tener retinopatía diabética van aumentando. Y me atrevería a decirlo que dadas las condiciones actuales de sobrevida, es decir, que los médicos internistas, diabetólogos, endocrinólogos nos están permitiendo a los diabéticos vivir más años con mejor calidad de vida, la posibilidad de tener retinopatía diabética va en aumento porque va en relación directa con la sobrevida. A más tiempo que tengamos para vivir como diabéticos, mayores son las posibilidades de tener esto, o sea que significa que nos tenemos que poner mucho más las pilas a controlarnos los ojos porque vamos a tener mayores probabilidades de tener retinopatía diabética. De hecho, también está relacionado con el tiempo de duración de la diabetes. Si tenemos que el diabético tipo 1, el juvenil, el que se adquiere antes de los 30 años, llega más o menos a los 5 años de diabetes, abramos los ojos, porque la posibilidad de tener ya algún grado de retinopatía es importante, y es importante entonces, por lo tanto, acudir donde el oftalmólogo, de manera preventiva, no esperar a que aparezcan los síntomas. De hecho, también, cuando el diabético es el diabético tipo 2, diabético mayor de 30 años, estos pacientes se caracterizan por haber tenido un curso de glicemia alta y sostenida, no detectada o diagnosticada o no sintomática durante muchos años, por lo tanto la probabilidad de que estos pacientes tengan algún grado de retinopatía diabética en el momento en que les diagnostican su diabetes es muy alto. Por lo tanto, la recomendación de antemano es que el paciente debe acudir al oftalmólogo alrededor de los meses siguientes, subsiguientes al diagnóstico de la diabetes, porque ya puede tener algún grado de retinopatía. Está también directamente relacionado con el control, y esto es muy obvio, porque a medida que tenemos un adecuado control de la diabetes, manifestada por las diferentes pruebas que hay, especialmente la hemoglobina glicosilada, como el doctor Bulle les acaba de comentar, vamos a tener menos probabilidades de tener una retinopatía temprana y al mismo tiempo de tener una retinopatía severa. O sea que vale la pena controlarse de muchas maneras, con el ejercicio, con la dieta, con la reducción de peso, con las enfermedades coexistentes como la hipertensión, los lípidos, etcétera, como se habló ahora, porque con un adecuado control el mensaje final es que vamos a retardar la aparición y si esta aparece, la retinopatía, va a ser más leve. Por lo tanto, los invito a que se cuiden, es una razón más para cuidarnos la diabetes. Y la presencia y control de otras enfermedades tales como la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos y el daño renal.
Esto es una diapositiva de la izquierda, de la derecha para ustedes, que muestra, desafortunadamente hay muy buena iluminación y se pierden detalles. Lo que ustedes ven aquí son detalles que corresponden a los cambios que produce la diabetes crónica en la retina, caracterizados por depósitos de lípidos o grasa dentro de la retina, como estos que se ven aquí, acúmulos amarillos, y la presencia de vasos nuevos anormales aquí. Esto simplemente es como para ejemplificar cómo afecta la diabetes la retina, pero vale la pena comenzar por el principio, es decir, ¿qué es la retina? ¿Por qué nos despierta tanto interés? ¿Por qué nos interesa tanto que ustedes se concienticen de ella, dónde queda, cuál es su función, etcétera, para que aprendamos a cuidarla? Y de paso, con el control del azúcar, estamos contribuyendo a tener mejor calidad de visión. Pues la retina no es otra cosa que una membrana vascularizada que tapiza el ojo por dentro. Es una membrana o una telita que está compuesta por vasos sanguíneos normales que la diabetes los daña, y cuando los daña producen las alteraciones que vamos a ver a continuación. Es la encargada, como en una cámara de fotos, como se ve aquí, de transformar la energía lumínica que ingresa a la cámara, impresiona el rollo de fotos, como se ve ahí, en esta parte, y transforma de esa manera entonces la energía lumínica en imágenes como las que vemos aquí, que son las fotografías, el medio ambiente, el texto que leemos. Y puse este ejemplo de texto porque finalmente lo que a todos nos interesa es poder leer, y más cuando somos mayores. La lectura se vuelve el pasatiempo, el trabajo, el hobby más importante con la edad, porque las limitaciones físicas van viniendo con el tiempo. Entonces, de alguna manera, todo el entorno es apreciable por los ojos, pero sobresale dentro de la visión la importancia que es leer, y leer depende de que tengamos bien nuestra retina. Entonces es comparable con una cámara de fotos, es como la película de una cámara de fotos, es una membrana compuesta, una telita compuesta por vasos sanguíneos que tapiza el ojo por dentro, y que su función es transformar la energía lumínica en imágenes, y específicamente para lo que nos compete aquí, las imágenes en texto, en lectura o en fotografías, en rostros. ¿De qué manera entonces vamos a explicarles a ustedes la diabetes y la hiperglicemia sostenida dañan la retina? La glicemia elevada durante muchos años, mal control, ya sea por indisciplina, por mala respuesta a las drogas, por factores de estrés, en fin, hay muchas razones por las cuales la glicemia no se mantiene controlada. Produce esto una alteración de esas pequeñas venitas y de esas pequeñas arterias o vasitos sanguíneos que componen esa membrana de la cual hablamos hace un momento, y llevan a que esos vasitos se rompan fácilmente porque sus paredes son muy débiles. Esa ruptura de esos vasitos produce sangrado a nivel de la retina y a nivel de toda la cavidad del ojo, lo que se denomina una hemorragia vítrea. Y también esos daños en las paredes pueden alterar la permeabilidad, como si fueran unas mangueras porosas que permiten que a través de sus paredes salga fluido o líquido que se acumula en la retina y la hincha, la inflama. El ejemplo más claro es una sabra, estas toallas que utilizamos en la cocina. Si ustedes a una sabra recién comprada le dejan caer un par de gotas de agua, ustedes ven cómo la sabra se hincha, porque como una esponja asimila ese líquido. Pues eso mismo ocurre en la retina. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la retina se hincha o se inflama, pierde su capacidad de ver y el paciente empieza a ver borroso. Entonces, cuando tenemos por diabetes la retina inflamada, empezamos a ver borroso, y es una visión borrosa que no mejora con lentes. Entonces, eso nos debe llamar la atención. Uy, algo me está pasando, estoy con problemas en mi ojo, debo acudir, debo consultar. Finalmente, estos dos episodios llevan a que, o estos dos eventos, el sangrado recurrente y la inflamación de la retina o la hinchazón de la retina, lleva a que ocurran desprendimientos de retina que final y desafortunadamente van a llevar a una ceguera, que es lo que no queremos que ocurra. Suena dramático, pero como lo dijimos en la diapositiva inicial, es la principal causa de ceguera en el mundo. Entonces, esto es un problema real, está ahí, está con nosotros, está latente, y de nosotros depende que esta ceguera no se presente. Bueno,
¿Cuándo puede comenzar? Esto ya lo dijimos, en los diabéticos tipo 1, aproximadamente a los 5 años, estas son las cifras estadísticas, pero obviamente vale la pena hablar de los síntomas. Cuando un paciente tiene síntomas visuales que no se correlacionan con un cambio de gafas, con una de estas situaciones banales como una conjuntivitis, en fin, y es diabético, es mejor que consulte, así no tenga los 5 años. O sea, estos son parámetros generales, pero no son absolutos. El diabético tipo 2, consultar inmediatamente, le diagnostican la diabetes para que el médico oftalmólogo le diga en qué condiciones en ese momento tiene la retina. Dañada, buena, parcial o totalmente, alto riesgo, bajo riesgo, y le establezca un plan de seguimiento y control que permita que en el momento de que la retina esté con cierto grado de severidad y compromiso, podamos implementar tratamientos que permitan conservar visión a largo plazo. También vale la pena hablar de la pubertad y del embarazo. A través de estas dos etapas de la vida ocurren cambios metabólicos importantes que hacen que el diabético se salga de contexto, y significa esto que es más vulnerable, porque sus alteraciones metabólicas así lo representan, más vulnerable a que las retinopatías se aceleren, se manifiesten un poco más rápido cuando pasamos por estas etapas. En la pubertad y diabéticas que se embarazan también sufren cambios metabólicos que aceleran la progresión de su retinopatía. ¿Qué significa esto? Que si no la tenía, le aparezca, y que si la tenía leve, le avance hacia moderada o severa. Entonces, muy importante, cuando nuestros familiares o amigos estén pasando por estas etapas, o nuestros hijos estén pasando por estas etapas, decirles, hombre, vamos a consultar al médico en este tiempo porque podemos estar experimentando cambios que aún no se han hecho evidentes y no han presentado síntomas, para que el médico tome cartas en el asunto. ¿Qué siente el diabético? Y esto es lo que no queremos que sea el motor de búsqueda del médico, esperar a tener pérdidas visuales. Lo ideal es acudir tempranamente para establecer un plan de seguimiento, pero si no lo hemos hecho o aún haciéndolo, tenemos súbitamente una de estas manifestaciones, entonces debemos consultar. Como lo dice la primera parte, al principio no ocurre nada, ¿cierto? Es el oftalmólogo quien en la revisión periódica diagnostica qué está ocurriendo en la diabetes, en la retina por diabetes, es decir, antes de que el paciente tenga síntomas. Eso es lo ideal, que antes de que tengamos alguna manifestación, el doctor nos diga en qué condiciones estamos y nos realice un plan de seguimiento. Pero a veces, por muchas razones, el paciente ya acude cuando tiene síntomas. ¿Y qué es lo que el paciente siente? Entonces, la primera y la causa más frecuente de pérdida visual en el diabético, que se denomina edema macular diabético, se caracteriza por una pérdida visual progresiva que no mejora con gafas. A veces la gente, porque no conoce la situación, empieza mal y empieza a atribuírselo a las gafas y a preocuparse porque le cambien las gafas, y va a optometría y se pospone, se ponen las gafas viejas, empieza a darle vueltas a una situación buscando una solución que no es la adecuada. Entonces, pérdida visual que no se asocie con las gafas es probablemente retinopatía diabética o una de sus asociaciones. Por lo tanto, consultar oftalmología. Aunque en nuestro medio la salud visual primaria está en manos de los optómetras, también muchos de ellos son conscientes de esta situación y dilatan la pupila. Y con la dilatación pupilar se pueden dar cuenta, al menos en el polo posterior, lo que significa nervio óptico y la mácula, las partes fundamentales, el optómetra las puede ver con un buen examen ocular. Si el paciente tiene un grado de retinopatía ya más avanzado, sangra, ¿qué ve? El paciente empieza a ver puntos negros en el campo visual o manchas negras, como lo ejemplifica la diapositiva que les muestro aquí, y eso significa que el paciente está sangrando probablemente, que esos vasitos anormales, esas venitas y esas arterias pequeñas se rompieron porque la retinopatía está muy avanzada, y las gotas de sangre que caen en el vítreo, en el gel que llena el ojo, se van a manifestar en nuestra vida diaria como puntos negros o manchas que se mueven, que flotan. Entonces es muy probable que ya tengamos un grado de retinopatía avanzado y tengamos que consultar urgentemente donde el oftalmólogo. Pueden ser puntos pequeños o puntos grandes, o hasta el punto de que se perdió completamente la visión, porque el sangrado es muy notorio y muy abundante. También se puede manifestar por pérdida visual periférica por desprendimientos de retina, o sea que un diabético que pierde un campo visual superior, inferior,
de la derecha o de la izquierda, también nos debe alertar. No es gafas, no es conjuntivitis, no es glaucoma, probablemente sea un desprendimiento de retina. Son cosas todas graves que las diagnostique el oftalmólogo. Por lo tanto, no hay que saber mucho de oftalmología ni de los ojos, sino para fines prácticos conocer los síntomas, conocer su importancia, su relevancia y saber que si se presentan debemos consultar inmediatamente. Ya en etapas muy tardías es el glaucoma el que nos lleva a la ceguera definitiva, que se caracteriza por un ojo ciego y doloroso, dolor intenso. Eso es tal vez la complicación más devastadora a la que ojalá ninguno de nuestros pacientes llegue algún día. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, lo primero es que sepamos reconocer los síntomas de la retinopatía diabética, cómo se manifiesta. Y una vez detectados y les damos la importancia que es rápidamente acudir al examen oftalmológico. ¿Qué hace el oftalmólogo en la visita? Pues toma su visión, calibra las gafas, pero hace un examen de la retina con la pupila dilatada a través de unos aparatos especiales que tenemos los oftalmólogos, que pueden ser en forma directa o en forma indirecta, que nos permiten llegar hasta la parte del fondo de la retina, del fondo del ojo, y detectar el grado de severidad de la retinopatía, de acuerdo a los hallazgos, si hay hemorragias chiquitas, si hay hemorragias grandes, si hay hemorragias masivas, en fin, si hay inflamación o hinchazón de la mácula o de la retina. Y de esa manera, entonces, vamos a poder hacer un diagnóstico preciso y establecer un plan a continuación, de seguimiento o de tratamiento, o en algunas oportunidades, también exámenes complementarios. Entonces están el oftalmoscopio, que puede ser directo o indirecto, y los exámenes complementarios como son la angiografía y el OCT, que ustedes seguramente en algún momento quienes han tenido algún grado de retinopatía ya saben cómo se hace, pero no es el caso aquí hablar de ello, simplemente que son herramientas que tiene el médico para graduar y calibrar el grado de daño que tiene la retina de nuestro paciente. ¿Qué puede encontrar el médico en el examen? Bueno, podemos encontrar desde las cosas más simples, como son los depósitos de grasa en la retina, que son estos puntos amarillos, ¿cierto? Que en la medida que se acerquen a este punto, que es la mácula, pues nos van a afectar más la visión, van a tener un impacto mayor en nuestra calidad visual y por lo tanto en nuestra calidad de vida. También podemos encontrar diferentes grados de hemorragias, desde pequeñas como estas hasta grandes hemorragias como estas o como estas, que en la medida que se acerquen al centro de la visión, como lo dijimos ahora aquí, van a afectar en un grado variable nuestra calidad de visión. También podemos tener desprendimientos de retina, no están aquí ejemplificados, pero son tal vez de las cosas más graves que podemos tener. ¿Cómo tratamos entonces los oftalmólogos la retinopatía diabética? Lo primero que hacemos cuando vemos un paciente y le diagnosticamos retinopatía es graduarla, tratar de establecer cuál es el grado de severidad. Y de acuerdo al grado de severidad y a localización de los daños vamos a tener diferentes estrategias. Cuando hay hinchazón o inflamación de la mácula, pues hombre, la retinopatía la podemos tratar a través de inyecciones intraoculares, muy buenas, muy efectivas, pero se necesitan muchas y consecutivas. También podemos tener láser como una herramienta, como se ve aquí en esta diapositiva. Todo esto son disparos de láser. Es muy importante. Es tal vez la forma más definitiva de controlar la retinopatía diabética. Algunas personas le atribuyen al láser, y me adelanto eso a una de las posibles preguntas, le atribuyen al láser la causa de pérdida visual severa e irreversible en los pacientes, y desafortunadamente no es así, es una creencia popular. El láser detiene la retinopatía. Lo que nos hace quedar ciegos es la retinopatía mal controlada o el control metabólico inefectivo, ineficiente, que hace que a pesar del láser la retinopatía siga progresando. Esa misma, digamos, duda o ese mismo mito lo tienen alrededor de la insulina, la creencia de que una vez los pasen a la insulina se van a quedar ciegos. No es verdad. Si el paciente es renuente al cambio recomendado por el médico de hipoglicemiantes, de pastillas, a la insulina, porque su control metabólico no se ha logrado de manera adecuada, no le tengan temor. El médico está haciendo lo que sabe hacer. Ténganle confianza, cámbiense a la insulina si lo necesitan para el caso particular y de esa manera van a contribuir a evitar la ceguera, pero si no se cambian y le dan vueltas a esto, la retinopatía sigue progresando y ya cuando les pasan a insulina, ya el daño de la retina es muy severo
y probablemente irreversible, y por eso es que esa asociación es tan frecuente, que dicen los pacientes, es que me cambiaron la insulina y me quedé ciego. Realmente es que me demoré mucho en cambiarme la insulina, por desconocimiento, porque soy muy cabeciduro, en fin, y cuando ya se cambió, ya la retinopatía estaba muy avanzada y desafortunadamente ya no teníamos mucho por hacer. Cuando ocurren desprendimientos de retina, como estos que se ven aquí, el médico utiliza estrategias quirúrgicas, como la vitrectomía, que se ve en este dibujito, que permiten remover las hemorragias y controlar los desprendimientos de retina y restablecer, como se ve aquí, la anatomía de la retina para que el paciente vuelva a ver. Desafortunadamente se utiliza en etapas muy avanzadas con unos pronósticos relativamente regulares, pero es lo que hay. Entonces, el mensaje en este sentido, ¿cuál es? Tratemos de evitar que los pacientes lleguen a estas etapas para tener que tener esta como la menor herramienta o la menos frecuente y de esa manera poderle a los pacientes proporcionar mejor visión. ¿Puede progresar? Claro que sí. ¿Cuándo puede progresar la retinopatía? Cuando no logramos un buen control de nuestra diabetes. ¿Y por qué no? Porque no utilizamos los medicamentos o porque no tenemos acceso a ellos, porque a veces el sistema no es efectivo y eficiente y no nos permite acceder ni a los medicamentos ni a los controles, como está sucediendo actualmente con nuestro sistema de salud. Entonces los pacientes no tienen acceso a sus hipoglicemiantes, no tienen acceso a su insulina y menos a los exámenes de control. Y lo más elemental, no pueden acudir a una cita con la frecuencia que deberían porque el sistema no se los proporciona. Alerta con eso. Tenemos que ser más que el sistema, ser más acuciosos, ser más insistentes, más incisivos, porque si esperamos y nos resignamos, es que como no me han dado la cita en la EPS, es como que el médico no me ha llamado, es como que tal cosa, no esperemos eso, porque desafortunadamente cuando podemos llegar a esa consulta, ya a veces es demasiado tarde, porque no hacemos correctamente la dieta, porque no hacemos ejercicio, porque no bajamos de peso o porque no acudimos a los controles médicos que nos plantea el médico, el oftalmólogo o el endocrinólogo o el diabetólogo. ¿Y por qué progresa? Porque aparecen más hallazgos en la retina atribuibles al mal control, aparecen más hemorragias, más grandes, se acercan más al centro de la visión, en fin, entonces todo este tipo de cosas hacen que la progresión cada vez amenace más la visión. Si no la teníamos, la vamos a tener muy pronto, y algunas de ellas reversibles, pero la mayoría son irreversibles, o sea, no se devuelven, no volvemos a recuperar la visión. ¿Cuáles deben ser nuestras metas? Ya las dijo el doctor Builes, tratar de llegar a que la hemoglobina glicosilada sea nuestro elemento más importante de control de la glicemia. A veces la gente va a la consulta y dice, no, esta mañana me dio 80, doctor, ¿cómo así que yo tengo una hemorragia? Si esta mañana me dio 80 y hace un mes me dio 70, doctor, yo estoy muy controlado, y resulta que una hemoglobina glicosilada da 10 y 11. ¿Qué significa? Que el paciente en los últimos 3 o 4 meses su grado de control es muy malo. Entonces no nos engañemos, por favor, porque la hemoglobina glicosilada nos dice la verdad y debemos exigirle a los médicos en nuestro control que nos pidan esa hemoglobina cada 3 o 4 meses para poder estar seguros del grado de control, no confiarnos solamente en el micrométodo, en la puncioncita que nos hacemos en las mañanas antes del desayuno. La presión arterial como cofactor es muy importante, 130-80, el control de los lípidos, bajar de peso y acudir a los controles que nos plantee el médico de acuerdo a la severidad observada en nuestra retinopatía. Y obviamente confiar en los médicos. Si nos dan la insulina es porque la insulina es lo indicado, si nos plantean una inyección es una inyección en el ojo lo que nos conviene, si nos deben hacer un láser, dejémonos hacer el láser porque eso es lo que más conviene. Tener fe en que los médicos que nos tratan son médicos idóneos, capacitados y que propenden por lo mejor para nosotros. Y finalmente, y esta es una frase de un profesor que es triste pero refleja la realidad, como podemos ver, la retinopatía diabética es una complicación previsible, pero desafortunadamente poco prevenible. Entonces, ese es el mensaje. Nuestro compromiso como pacientes es tener conciencia de la enfermedad, de las complicaciones y cuál es nuestro papel en el desarrollo de la diabetes y en las complicaciones de la diabetes. Tenemos que ser parte activa, no dejar que el sistema nos lleve a la ceguera, ser muy acuciosos, muy incisivos y muy empujadores y no dejarnos que el sistema nos deje abandonados. ¿Listo? Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el tema de la alimentación. Mucho hemos escuchado de los sustos,
de las cosas que nos pueden pasar, pero la alimentación hace gran parte de la solución. Entonces, para esto nos va a acompañar Elizabeth Guzmán Durango. Ella es nutricionista dietista, educadora en diabetes de la Asociación Colombiana de Diabetes, trabaja en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación y hace parte de un programa especial que tenemos para los pacientes diabéticos. Hay de hecho una consulta especializada que probablemente ya les pueda ampliar más la información. Tiene 8 citas, cuesta 320.000 pesos si no estoy mal, y son de seguimiento muy permanente al principio y luego ya después de que ustedes han tenido varias pistas de cómo llevar su tratamiento, son un poco más distantes para ver cómo van, y es enfocado al conteo de carbohidratos. Entonces es una gran ayuda. Incluso hay métodos de financiación, como siempre en nuestro hospital, pensando en el bolsillo de ustedes. Entonces pagan la mitad al principio, la otra mitad al final. Entonces pueden cuadrar muy fácil estas citas. Le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches ya para todos. El tema que nos convoca hoy es un tema que nos toca a todos, ¿cierto? La alimentación hace parte fundamental de la vida de todos. Vamos a mirar un poquito cuál es la pauta de alimentación que debe llevar un diabético. Primero vamos a recordar pues como la definición rápidamente, porque el doctor Willes nos dejó claro lo que es la diabetes. Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina, que es el caso de la diabetes tipo 1, o cuando la insulina que se produce el cuerpo no la utiliza eficazmente, ¿cierto? La glucosa se compara al combustible o a la gasolina de los carros, ¿cierto? Si el carro no tiene gasolina, no funciona. Igual pasa en el cuerpo. Si no tiene glucosa, los órganos y sistemas no pueden funcionar. La insulina, siguiendo el ejemplo del carro, es como la que se asegura de que el combustible llegue hasta el motor y lo haga funcionar. En el cuerpo asegura que la glucosa que está en la sangre llegue al cerebro y a los demás órganos que son los glucodependientes o que funcionan exclusivamente con glucosa, ¿cierto? Aquí está pues como el ejemplo también de la llave, los carbohidratos o la glucosa tratando de entrar a la casita que sería la célula buscando la llave que es la insulina. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con la diabetes? Que se tiene grandes cantidades de glucosa en la sangre, pero no hay quien me la distribuya o quien me la lleve hasta los órganos donde debe estar. Es como si el carro tuviera el tanque lleno, pero que no hay quien la distribuya, entonces obviamente no va a funcionar. Los factores de riesgo ya los hemos repetido hasta el cansancio, ¿cierto? Son la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, algunos medicamentos y antecedentes familiares de diabetes. ¿Cuál es el tratamiento idóneo de la diabetes? Se basa como en 3 pilares: la alimentación primero, la actividad física y el tratamiento farmacológico o los medicamentos, pues la insulina y los hipoglicemiantes. La alimentación, que es nuestro centro de atención hoy, ¿cierto? Idealmente el plan de alimentación debe ser individual. Todo paciente diabético debe tener por lo menos 1, 2, 3 intervenciones por nutricionista. Yo en la consulta encuentro pacientes diabéticos de hace 20 años y jamás los ha visto una nutricionista. Un buen plan de alimentación debe amoldarse a cada paciente, al horario, a los hábitos, a los gustos y a los rechazos. Existen varios métodos para planificar una alimentación saludable, que es lo que vamos a ver más adelante. El método del plato, por ejemplo, contar carbohidratos y manejar el índice glicémico. No sé si pues ya lo han escuchado. ¿Qué es una alimentación saludable? Una alimentación saludable es una manera de comer que reduce el riesgo de complicaciones, especialmente de ataques al corazón y de derrames cerebrales pues que conocemos. Es incluir dentro de la alimentación diaria una gran variedad de alimentos o de grupos de alimentos, ¿cierto? Los vegetales, los granos integrales, la fruta, los productos lácteos sin grasa, las carnes, pues pescado, res, cerdo y pollo, que son alimentos pues que usualmente consumimos, pero por ejemplo los granos todos los consumimos procesados, ¿cierto? En nuestra cultura tenemos una afinidad gigante por la grasa y aquí no está incluida por ninguna parte. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la población colombiana definió 6 grupos de alimentos, ¿cierto? Ellos son los cereales o las harinas que conocemos,
que pueden ser refinados o procesados, enteros o integrales, las raíces, los tubérculos, los plátanos, las frutas y las verduras, ¿cierto? El grupo de las frutas y verduras, que obviamente incluye frutas y verduras, la leche y los productos lácteos, sea leche de vaca, cabra o búfala, que son las comerciales. Aquí no se incluyen derivados como la crema de leche, mantequilla ni queso crema, estos son grasas, ¿cierto? El otro grupo son las carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y semillas, o sea maní, o sea nueces, ¿cierto? Las grasas, haciendo especial énfasis en las grasas buenas, ¿cierto? Las grasas saturadas son las que son poco saludables. En las grasas se incluyen el coco, el aguacate, que todos piensan que porque comen aguacate entonces están comiendo verdura, mantequilla, la crema de leche, el chocolate amargo, el tocino y la tocineta. Y los azúcares, que son azúcares simples, es decir, el azúcar, la miel, la panela, todo lo que los contenga, dulces y postres. ¿Listo? Los alimentos, como podemos ver, los carbohidratos no son un grupo de alimentos, porque los pacientes todos creen que es que no pueden comer carbohidratos y que los carbohidratos son un grupo de alimentos. Los carbohidratos pertenecen a los macronutrientes, que son los que forman los alimentos. Los macronutrientes son los componentes de los alimentos que proveen la energía. Ellos son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Rápidamente, las proteínas sirven para formar y para regenerar los tejidos corporales, ¿cierto? Y además favorecen la formación de las defensas. Las proteínas se encuentran en todas las carnes, en los huevos, en los quesos y los lácteos. Las grasas son el nutriente de más contenido calórico. Sirven para proteger el sistema nervioso central, es decir, columna, cerebro, y sirven como transporte de vitaminas A, D, E y K. Las grasas se dividen en dos, ¿cierto? Para simplificarlo, grasas buenas y grasas no tan buenas. Las grasas buenas como el aceite de oliva, como el aguacate, como las aceitunas, ¿cierto? Como las grasas de las nueces y del maní. Y los carbohidratos, que es donde vamos a centrar la atención y ya nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Qué son los carbohidratos? Son el macronutriente que se encarga de proveer la mayor parte de la energía, ¿cierto? Y juegan un papel muy importante en el sabor y en la textura de los alimentos. Son los responsables de proporcionar la glucosa al cerebro y a otros órganos que única y exclusivamente funcionan con glucosa, como las células del riñón, como las células del sistema nervioso central. ¿Listo? Comer la cantidad correcta de carbohidratos en cada comida puede ayudar a mantener la glucosa dentro de la normalidad o en los niveles deseados. Los carbohidratos son de dos clases, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los simples son los dulces y bocadillos, lo que vimos ahorita, confites, bocadillos, chocolatinas, ¿cierto? Y los complejos son el pan, los cereales, el arroz, las galletas, las frutas y jugos también contienen carbohidratos, la leche y sus derivados, las leguminosas que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos y los vegetales, la mayoría de los vegetales. ¿Cuál es la cantidad correcta de carbohidratos que yo debo comer? Esto es muy individual, ¿listo? Pero se recomienda que aproximadamente la mitad de las calorías que yo me coma en un día provengan de los carbohidratos, es decir, 130 gramos por día. ¿Cómo sé yo cuántos carbohidratos tiene un alimento? Para eso existen unas listas que están disponibles en internet. Lo que se debe comer una mujer activa aproximadamente son de 180 a 230 gramos al día y un hombre de igual manera activo de 220 a 330 gramos día. Si una persona sedentaria se come 330 o 230, seguramente va a tener la glicemia en las nubes. El conteo de carbohidratos, que es una de las técnicas que mencionábamos ahorita para poder tener una alimentación saludable, es un método que ayuda a los pacientes a planificar sus comidas y a elegir los alimentos. No es una dieta específica, sino una estrategia que se basa en ajustar la insulina a la cantidad de carbohidratos que yo me voy a comer en una comida. ¿Por qué yo solo me centro en los carbohidratos? Por la relación que tiene el nutriente versus su metabolismo y el impacto que tiene en el azúcar. Listo. Los carbohidratos, 100% de lo que yo me coma se vuelve azúcar. Las proteínas, solamente del 35 al 60%, por allá a las 4 o a las 6 horas. En cambio, la digestión de los carbohidratos empieza a los 15 minutos y se completa a las 2 horas.
Y los lípidos, solamente el 10%, por allá a las 5 horas, se convierte en azúcar. Entonces, debo centrar mi alimentación, mi atención principalmente en los carbohidratos. Otro componente que debemos conocer y que nos ayuda muchísimo porque tiene muchos beneficios es la fibra. ¿Qué es la fibra de la que tanto escuchamos hablar? La fibra es un componente de los alimentos vegetales que no es digerible por el intestino, ¿cierto? Ya no se absorbe. ¿Cuáles son sus beneficios? Disminuye el azúcar, disminuye el colesterol, que todo el tiempo hemos visto que tienen estrecha relación el colesterol y el azúcar, controla el hambre y ayuda a sentirse más lleno por más tiempo, entonces también ayuda a controlar el peso, alivia el estreñimiento y ayuda a mejorar el tránsito intestinal. ¿Cuáles son las fuentes? Los granos enteros, es decir, todo lo integral, los cereales como el salvado, el pan de trigo integral, las cáscaras de frutas y verduras, la avena, las legumbres y en el interior pues de las frutas y las verduras, ¿cierto? Han escuchado que hay dos tipos de fibra, una que amarra, por decirlo así, que está en la guayaba, la pera y la manzana, y otra que ayuda a arrastrar, que es el salvado, la granadilla, la pitaya, la papaya y las demás frutas. Entonces, dependiendo de mi hábito intestinal, yo debo escoger las frutas que me voy a comer. Listo. Otra estrategia de la que mencionábamos es el índice glicémico, de la que casi nadie nos habla, ¿cierto? El índice glicémico mide en qué medida un alimento me puede subir a mí el azúcar. ¿Listo? Hay alimentos con índice glicémico alto, medio y bajo. ¿De qué depende el índice glicémico? Del tipo de alimento, de la cantidad que me voy a comer, del método de cocción. Por ejemplo, unas pastas que yo las cocino y todavía queden duritas, tienen un índice glicémico más bajo que las pastas que yo cocino y ya quedan blanditas. ¿Por qué? Porque el almidón se creció. Y dependiendo de la cantidad de fibra que tenga el alimento, va a tener un índice glicémico bajo, medio o alto. ¿Listo? Lo mismo, en internet encontramos listas disponibles de los alimentos que tienen un bajo índice glicémico, por lo general son frutas y verduras, índice glicémico medio y el índice glicémico alto. Todo lo que ya está cocido, por ejemplo, las patatas cocidas, el arroz blanco cocido. ¿Qué beneficios tiene tener una dieta con un índice glicémico bajo? Me va a ayudar a reducir la hemoglobina glicosilada, me va a ayudar a reducir el gasto de insulina. ¿Listo? Incluso hay pacientes que pueden dejar la insulina porque tienen un muy buen control desde su alimentación. Corrige las dislipidemias, o sea, pues el colesterol y los triglicéridos altos, y mejora la tolerancia a la glucosa. El último método que vamos a ver es el plato saludable. Esto aplica para cualquier persona, ¿cierto? ¿De qué se trata el plato saludable? De comer mayor cantidad de verduras y menor cantidad de harinas. Entonces, yo debo dividir el plato en 4, 2 cuartos son vegetales, de los que yo quiera, otro cuarto son harinas y leguminosas, y la otra parte es la proteína, la carne, el pollo, el pescado, ¿cierto? Debo incluir siempre una fruta entera y acompañarlo de agua o de un lácteo si mi dieta me lo permite, o sea, si yo tengo los riñones funcionando bien, dependiendo de los requerimientos que tenga. ¿Cuáles son las porciones adecuadas si yo no tengo utensilios para medir en mi casa? Las porciones adecuadas están en las manos de todos. Entonces, por ejemplo, para los quesos son 2 dedos. Para las grasas, solamente la falange de un dedo. Las frutas también tienen su porción. Yo no me puedo dedicar a comer frutas porque son fuente de fibra como loco, no, también tienen su porción. La porción es algo que se asemeje a una pelota de tenis o que me quepa así en la mano. Las verduras sí tienen una porción mucho más libre, incluso yo me puedo comer mucho más de esto, ¿cierto? Que son las 2 palmas. Las harinas, la porción equivale al puño cerrado y la carne también equivale a la palma de la mano. Bueno, vamos a tocar otro tema. Ahorita se van y se comparan la palma de la mano con la carne que se están comiendo a ver si se están engañando o si están premiándose y no pueden.
Los edulcorantes, todos hemos escuchado 800 mitos acerca de los edulcorantes, ¿cierto? En consulta pues es como donde yo más oportunidad tengo de escuchar lo que piensan las personas y muchos me dicen que si estoy loca o qué, porque los endulzantes dejan ciegos, ¿cierto? Ya el doctor Bravo nos explicó lo suficiente que no es ni el endulzante, que no es la insulina, sino el acúmulo de la glucosa en esa retina. Edulcorantes hay 1000, ¿cierto? En el mercado. Hay un organismo internacional que es la FDA que se encarga de decir si un alimento es seguro o no, de si un medicamento es seguro o no. Hay 5 endulzantes que están aprobados por la FDA, ¿cierto? Estos no son los nombres comerciales, este es el componente. Entonces está el acesulfame K, ustedes lo van a encontrar en el nombre del endulzante, pues van a encontrar el componente activo. Está el aspartame, la sacarina, la sucralosa y el neotame. Estos endulzantes los pueden comprar con tranquilidad, lo pueden espolvorear en las frutas para estimular un poquito el consumo, lo pueden agregar al café, al té, lo pueden utilizar libremente, ¿cierto? ¿Qué pasa con la stevia? La stevia que ha generado pues como controversia que porque es natural, pero que sabe muy maluco. La stevia por la FDA, o sea el organismo que regula, es considerada como segura. Miren que es diferente, que se considere segura a que esté aprobada. ¿Por qué solamente se considera como segura? Porque es relativamente nueva y no tiene los estudios suficientes para uno decir, hágale, ¿cierto? Por el momento se dice que es segura en cantidades moderadas. ¿Listo? La Asociación Americana de Diabetes nos regala una lista de 10 alimentos considerados como superalimentos para las personas con diabetes. ¿Por qué son superalimentos? Porque tienen un índice glicémico muy bajo, ¿cierto? Nos ayuda a regular el peso, porque tienen mucha fibra y porque tienen micronutrientes o vitaminas que en nuestra población son difíciles de encontrar, como el calcio, el magnesio. El primero son las leguminosas. El segundo son los vegetales de color verde oscuro, brócoli, espinacas, acelgas, habichuelas. El tercero, los cítricos. El cuarto, las batatas. Las batatas no son las papas, las batatas son estas, son parecidas. Lo que pasa es que en nuestra población son difíciles de encontrar. Las bayas, que son todos estos frutos carnosos, ¿cierto? Y aquí nos falta la uchúa. Los tomates, el pescado rico en omega 3, es decir, atún y salmón, todos los cereales integrales, las nueces y la leche y los yogures descremados, ¿de acuerdo? Todo en la porción que ahorita vimos, pues cómo sacar una porción adecuada de forma rápida. Y no podemos hablar de alimentación saludable sin tener que mencionar nuevamente la actividad física, que el doctor Willes pues nos amplió muchísimo y nos insistió bastante. Existen muchísimas maneras buenas y de bajo costo o incluso gratis, ¿cierto?, en organizaciones como el INDER, como Confama, de iniciar el ejercicio. Lo más importante es que lo comience y que empiece a considerarlo, ¿sí? Si usted empieza a considerar hacer ejercicio, ya ha ganado la mitad de la batalla. Hay 3 actividades importantes que son el ejercicio aeróbico, el entrenamiento de fuerza y los ejercicios de flexibilidad, que son pues los que más recomienda la Asociación Americana de Diabetes para una persona con diabetes. ¿Qué nos hace el ejercicio en realidad? Aumenta la sensibilidad a la insulina, hace que las células capten glucosa independientemente de si hay insulina o no, es decir, activa otro mecanismo. Y si se hace actividad física de manera regular, logramos una reducción de la hemoglobina glicosilada y por tanto de las complicaciones a futuro. ¿Cuánto debo hacer? 30 minutos. ¿Cada cuánto? 5 veces en la semana. Y muy importante verificar, de lunes a viernes. Eso es lo que recomienda, pero uno puede empezar pues a su ritmo, ¿cierto? Lo más importante es eso, comenzar. Siempre verificar que uno no tenga hipoglicemia antes de iniciar el ejercicio, durante el ejercicio y después, porque entonces el ejercicio se va a convertir en una pesadilla. Y las conclusiones. El plan adecuado de alimentación ayuda a controlar mejor el nivel de glucosa en la sangre, controla la presión arterial y el colesterol, además de mantener un peso apropiado. No hay ningún alimento perfecto, o sea que hay que incluir variedad de todos los grupos de alimento y fijarse en el tamaño de las porciones es clave para una alimentación sana, ¿cierto? Aquí no vale que la mata de la insulina que llegan tomando porque les vendieron en la vegetariana, que el yacón que porque está muy milagroso, ¿cierto?
Hay que escoger alimentos ricos en vitaminas, minerales y fibra, como los 10 ejemplos que dimos ahorita. Y las personas con diabetes pueden perfectamente comer los mismos alimentos que disfruta la familia. ¿De qué se trata? De consumir una porción adecuada. ¿Listo? Muchas gracias. Esta era más breve. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.